Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta reunión y te suplicamos que nos bendigas, que hables a nuestras vidas, a todos los que estamos aquí presentes y los que han de escuchar esta enseñanza. Bendícenos a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, Jesús. Hoy vamos a tener una enseñanza que hemos titulado Los estragos del pecado. Compartiremos con ustedes 3 puntos de esta enseñanza: que el pecado engaña, esclaviza y endurece. Vamos a ver, primer punto, que el pecado engaña a las personas, una vez más, que el ser humano lo comete y lo comete. Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es cierto que aquí vemos 2 puntos. Dice aquí la escritura que el pecado endurece, y eso lo vamos a ver más adelante, pero dice aquí el escritor de Hebreos que el pecado engaña a la gente, y debido a ello las personas se empiezan a endurecer. Y yo creo que es importante que miremos un ejemplo de cómo es que el pecado engaña a las personas. Nuestra oración, nuestra petición a Dios es que Él sea el que hable a nuestras vidas, para que ponga temor en nuestros corazones y así poder nosotros ser cada vez más agradables delante del Señor. Entonces veamos el siguiente ejemplo de cómo es que el pecado engaña a la gente. San Juan 8:33 dice de la siguiente manera: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesucristo les había dicho a este grupo de personas, a estos seres humanos, que ellos eran esclavos del pecado, y más adelante lo vamos a explicar. Pero ellos decían, no, ¿cómo crees? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y además, para tu conocimiento, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Sabes que tú estás hablando con el pueblo escogido de Dios. Sabes que tú estás hablando a nosotros que somos hijos de Dios. Ellos decían ser del pueblo de Dios, hijos de Dios, pero mentían, codiciaban, se enojaban y hacían pecado tras pecado. Iban a la iglesia, o en este caso a las sinagogas, alababan, levantaban manos, exaltaban, leían la Biblia, pero también hacían maldad, hacían pecado. Pero Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Pero ellos decían, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Amados, qué triste. Jesucristo les quería ayudar, les quería bendecir a estas personas, pero ellos decían qué linaje de Abraham eran, y por lo tanto no eran esclavos del pecado. Fíjate lo que dice Romanos 7:9 al 12. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Este capítulo de Romanos 7 es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque este capítulo ha sido mal entendido. Hay muchas personas que no lo entienden, no lo disciernen, debido a que piensan que es como un permiso para que la gente diga, ya ves, nadie puede dejar de pecar, nadie puede dejar de mentir, nadie puede dejar de robar, entonces nadie puede dejar de asesinar, nadie puede dejar de hacer pecado y pecado y pecado. Entonces hay gente que toma este pasaje para justificar su mala manera de vivir, algunos intencionalmente y otros quizá a lo mejor porque no se han puesto a profundizar lo que dice este pasaje. Pero si nosotros somos serios en nuestra lectura, somos responsables en nuestra lectura, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando antes de conocer a Cristo, cómo es que él vivía. Y aquí lo dice en el versículo 9, vamos a leerlo. No lo vamos a leer todo el pasaje, solamente vamos a tocar los puntos que nos conllevan a esta enseñanza. Entonces dice Romanos 7:9, dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un
en un tiempo. Quiere decir que actualmente él ya estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Entonces dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En pocas palabras, él está externando cómo es que cuando él vivía sin la ley, pues él pensaba que era cristiano, él pensaba que hacía bien las cosas o que él era un hijo de Dios, porque recuerden que Pablo era fariseo de fariseos, ¿no? Sobrepasaba a los fariseos de su época. Pero entonces Pablo se da cuenta de algo, que cuando viene la palabra de Dios, cuando viene el mandamiento le alumbra y lo hace ver pecador. El pecado revivió y dice, y yo morí. Está hablando de una muerte espiritual, está hablando de una situación donde él se da cuenta de que vivía en un engaño. Por eso es que Pablo decía, todo lo he tenido ¿qué? Por basura, por conocer a Cristo Jesús. Amados, Pablo era un teólogo, era un erudito, él conocía muy bien las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera. Él era celoso en muchas cosas, pero en otras cosas él se descuidaba y no vivía conforme a la voluntad de Dios. Pero él se consideraba un gran siervo de Dios, un gran hijo de Dios, del pueblo de Dios, fariseo de fariseos, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el mandamiento es para vida, es para bendecir nuestras vidas, para estar bien delante de Dios y para estar bien delante de nuestro prójimo. Y hallé, dice el apóstol, que el mismo mandamiento que era para vida, que era para mi bien, a mí me resultó para muerte. Versículo 11 y 12. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Me engañó. El pecado me engañó y por él me mató. Amados, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando alguien peca, automáticamente tiene una muerte espiritual. La gente tiene las consecuencias del pecado. Entonces, Pablo nos está dejando ver cómo es que el pecado puede engañar y la gente que lo comete automáticamente experimenta una muerte espiritual. Pero dice el versículo 12, de manera que la ley, a la verdad entonces es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿en quién estaba el problema? ¿En los mandamientos? No. ¿En quién está el problema? Dice Pablo, en mi persona. Pero aquí hay algo interesante. Dice Pablo que el pecado lo engañó y el pecado hizo que él tuviera una muerte espiritual, que no es el punto de esta enseñanza, pero vemos aquí cómo es que el pecado, amados, engaña a la gente. Actualmente pasa de la misma manera. Hay muchas personas, y lo digo con todo respeto, pero hay muchas personas que pueden estar alabando a Dios, que pueden estar orando a Dios, que pueden buscar a Dios en lugar de una sinagoga, van a un templo, van a una congregación, o pueden venir inclusive a este lugar o a cualquier otro lugar y piensan que porque oran, piensan porque leen la Biblia y piensan que es bueno leer la Biblia, que es bueno orar, es bueno congregarse, todo eso es bueno y piensan que por ir a la iglesia ya son cristianos, ya están bien delante de Dios. Pero ¿qué es lo que no hace que estén bien delante de Dios? Sus obras. Todavía hay enojos, todavía hay mentiras, todavía toman trago, todavía se drogan, todavía fuman, todavía andan haciendo maldad. Pueden orar, pero también pueden hacer maldad. Pueden leer la Biblia, pero siguen haciendo maldad, etcétera, etcétera. Amados, el pecado engaña a la gente. Y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos cuidado y usted tenga cuidado para que el pecado no haga estragos a su vida y no lo engañe. Ese es el primer punto. El segundo punto que vamos a estudiar es que los estragos del pecado que hacen en la vida de una persona es también porque lo empieza a esclavizar. El pecado empieza a esclavizar a las personas. No solamente los engaña, sino los esclaviza. San Juan 8:34, volvemos al pasaje donde Jesús está hablando con
los judíos. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí lo interesante es que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos formó, aquel que nos creó, aquel que nos dio la vida, aquel que nos conoce, aquel que desde antes que naciéramos, dice la Escritura, que Él ya nos conocía desde el vientre de nuestra madre, porque Él nos formó. Bueno, Jesús nos dice que todo aquel que hace pecado, sea hombre o mujer, todo aquel que hace pecado, dice Cristo, esclavo es del pecado. Dígame usted, si alguien hace pecado, ¿será que es esclavo del pecado? ¿Cuántos se consideran esclavos del pecado? Usted puede ir a una congregación, puede ir a una iglesia o puede ir de casa en casa y dígale, oye, ¿usted es un esclavo del pecado? ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta? Muy probablemente, no, yo no soy esclavo del pecado. ¿Qué me ves? Que estoy peque. Pues bueno, nosotros no los podemos ver. Hay un Dios en los cielos que sí nos ve a todos. Y entonces Jesús conocía el corazón de estas personas y les dijo, ustedes, dice el que hace pecado, esclavo es del pecado. Amados, cuando el ser humano no pone freno al pecado, empieza a esclavizarse. Empieza a esclavizarse. Y Jesús le dijo a estas personas que ellos eran esclavos del pecado. Pero estas personas decían, no, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos del linaje de Abraham. Veamos cómo es que el pecado esclaviza. Retomemos una vez más Romanos 7. Ya vimos que Pablo dice que el pecado engaña, y no nomás se engaña, sino el pecado a él lo tuvo esclavizado. Romanos 7, 18 al 21. Dice así la Escritura. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo anhelo hacer lo correcto. Quiero hacer lo agradable delante de Dios. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero, tengo deseos, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque él vivía esclavo del pecado. Mientras Cristo no venga a liberar a una persona de la esclavitud del pecado, la persona va a estar esforzándose un poquito de dejar de robar, de dejar de mentir, y va a dejar ese pecado, pero va a volverlo a hacer y va a volver a apartarse de él y lo va a volver a hacer, y así sucesivamente. ¿Por qué no lo puede dejar de hacer? Porque el pecado, dice Cristo, esclaviza a las personas. Pero dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y acuérdese, entonces, ¿qué Pablo se la pasaba pecando y pecando, haciendo lo malo? Yo les invito con toda seriedad a que ustedes vean en la Biblia y me mencionen un pecado de Pablo. Un pecado. La Biblia nunca esconde los pecados de nadie, porque la Biblia no tiene compadrazgo. Siempre nos pone los pecados de las personas, no para evidenciarlas, no para dejar, mira qué Pedro tan pecador, no, sino simple y sencillamente para que entiendas de cómo es que ellos, si se llegaron a descuidar, cómo tuvieron consecuencias en su pecado, por su pecado. Entonces yo les invito a que lean la Biblia y en esta semana, si ustedes lo estudian y ven todas las cartas paulinas, para ver si hay algún pecado que el apóstol Pablo haya cometido, si se enojó, si robó, algo que él haya hecho. Y créanmelo, yo hasta al menos ahorita no he encontrado ni uno. Por ahí hubo una situación, una discusión que tuvo con Juan Marcos, ¿sí? Pero fue un desacuerdo, fue una situación donde, bueno, hubo un respeto, te vas para allá, yo me voy para acá, y ni siquiera se amargó, porque ya después le dijo a uno de los discípulos que mandaran a traer a Juan Marcos, que él era necesario para la obra de Dios. Amados, no podemos encontrarnos, pero bueno, yo le invito. Pero aquí Pablo está diciendo en el Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
¿A qué se refiere Pablo? Recuerden el primer pasaje que leíamos, antes de conocer a Cristo, cuando él era esclavo del pecado. El pecado lo tenía esclavizado. Y así vivía Pablo. Así era su manera de vivir, así era su manera de ser. Él se esforzaba y volvía a caer. ¿En qué pecado? Pues no nos lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero él lo está diciendo, yo sí. Yo así vivía. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Versículo 20 y 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A ver, ¿quién peca? ¿El pecado o la persona? O sea, la persona es la que decide voluntariamente pecar. Entonces Pablo está huyendo de su responsabilidad o huía de su responsabilidad. No, amados. Aquí vemos nosotros cómo es que el pecado lo tenía confundido y engañado y esclavizado. Y él dice lo siguiente, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué podemos entender? Amados, el pecado esclaviza. ¿Cuánta gente puede o ha escuchado y le dice, es que yo ya quiero dejar el alcohol y no lo puede dejar? Y como no lo pueden dejar, a veces ¿a dónde los llevan? A un anexo. Y lo dejan por un rato, porque los tienen encerrados. Pero nada más salen de esos lugares y ¿sabes qué es lo primero que hacen? Muchos, la gran mayoría, vuelven a tomar, vuelven a drogarse y vuelven a tomar alcohol. ¿Por qué? Porque esclavos son del pecado. Jesús dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Oh, amados, dirán algunos, gracias a Dios yo no tomo, y qué bueno que no tomas. Gracias a Dios que no te drogas, qué bueno que no te drogas. Pero a lo mejor hay mentiras, a lo mejor hay enojos, y no los puedes dejar de hacer. Te enojas con facilidad, mientes con facilidad, robas con facilidad, probablemente. ¿Qué es lo que pasa entonces en tu vida? Lo que dice el apóstol Pablo. Cuando alguien no conoce a Cristo y no ha sido libertado de la esclavitud del pecado, vive en eso, en una esclavitud. Tienes muchas ganas de hacer lo correcto, tienes muchas ganas de hacer lo bueno, y te esfuerzas y lo haces, pero después vuelves a caer, y vuelves a caer, y te esfuerzas y vuelves a caer. Un rato dejas un pecado y luego por ahí sale otro y vuelves a caer. El punto es que el común denominador de muchas personas es que son esclavos del pecado, que no pueden dejar de pecar, no pueden dejar las drogas, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar el pecado que la gente está cometiendo. Y dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que el mal está en mí. En pocas palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo tengo muchos anhelos, muchos deseos de hacer lo correcto. O Saulo de Tarso, yo tenía muchas ganas, pero no pude vencer esas cadenas que me estaban atando, llamado pecado. Me he dado cuenta que el mal está en mí. No es el problema de la ley, no es el problema del mandamiento, el problema soy yo. Yo, Saulo, que empecé a hacer lo malo y me he esclavizado. Pero el pecado lo tenía engañado. Él era perseguidor de la iglesia de Cristo, pero él pensaba que era un hijo de Dios. Amados, ningún ser humano, estando en algún pecado, viviendo y practicando un pecado o varios pecados, no puede estar bien delante de Dios. No puede estar bien delante de Dios. Sea quien sea, un ministro, un pastor, quien sea, con mayor razón un ministro o un cristiano, una cristiana, no debe de ver en su vida maldad. Esto no quiere decir que un ministro o un cristiano, una cristiana jamás pecará. Ojalá, Dios es poderoso para guardar a un cristiano. Pero no hay una práctica del pecar. Aquí el punto es que el pecado, eso es lo que hace en el ser humano. Engaña y esclaviza. Entonces Pablo está hablando antes de conocer a Cristo. Yo les invito a que lean todo el capítulo 7 en su casa y el capítulo 8 de Romanos y se van a dar cuenta
que Pablo habla cómo es que él venció al pecado. Él dice, gracias yo doy pues a Jesucristo, porque Él fue el que lo liberó de ese estilo de vida de esclavitud. Y no solamente lo liberó, sino aún también lo hizo una nueva criatura, una nueva persona, y empezó a vivir una vida en el Espíritu. Porque alguien que anda haciendo pecado y pecado y pecado, está cometiendo lo que dice el libro de Gálatas, las obras de la carne. Las obras de la carne. Pero dice Pablo, más si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne. Si se puede dejar ese estilo de vida pecaminoso. Si se puede dejar de mentir, de robar, de enojarse, de tener envidia, de tener rencor, odio, de tener amargura, de tener celos, etcétera, etcétera. Si se puede dejar el pecado con ayuda de Dios. Con ayuda de Dios, si se puede dejar. Y de veras, para muestra, pudiera decirte, hay varios botones presentes, porque Cristo tiene poder. Él a eso vino. ¿A qué crees que vino? ¿Vino a condenarnos? No. Él vino para mostrarnos el camino, para libertar a los oprimidos por el adversario y por el pecado, a deshacer las obras del diablo, a hacer nuevas criaturas. ¿Por qué crees que Cristo le decía a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás ir a la gloria eterna, no podrás ir al reino de los cielos? Es necesario nacer de nuevo para ir a la gloria eterna. Y nacer de nuevo, Nicodemo, ya lo vimos, él se empezó a decir, pues ¿cómo es que alguien puede nacer de nuevo? ¿A poco puede uno meterse una vez más al vientre de su madre? Pero estamos hablando que bueno, la gente vive en una esclavitud, muchas personas viven en una esclavitud, viven engañados, pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para ayudar a la gente, a las personas que quieren salir de esa mala manera de vivir, Dicen a veces las personas, es que se me salió el enojo, se me salió la mala palabra, se me salió, es que se me salió la mentira, hermano, no supe ni cómo me salió. ¿Cómo que? ¿Quién controla tu boca? ¿Quién controla tus palabras? ¿Cómo que se te salió? ¿No? Se salió porque hubo alguien que las meditó, las reflexionó y voluntariamente quiso decir. No es que se salgan. Es que se me chispó, dicen aquí en Chiapas, ¿verdad? Se me chispó yo sin querer, queriendo. Se me chispó ahí la mentira. No, es que la gente miente con toda la intención. Roba, etcétera, en fin. Amados, qué tremendo es la vida cuando vive la persona esclava del pecado. Miraba yo un documental, les recomiendo, hay documentales interesantes, documentales que a veces te hacen reflexionar. Y estaba viendo un documental se me hizo interesante, de una persona que estaba involucrada en drogas. Y bueno, en ese documental es un documental alemán, de una, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es DW, bueno, en fin. Entonces, en ese documental yo miraba, es un programa alemán, europeo, y bueno, en ese documental miraba yo a una persona cómo estaba totalmente transformada por las drogas. Y estaban grabándolo y estaban allí diciéndole y bueno, miraban, ponían cómo es que las personas se drogan y ellas quieren dejar. Pero bueno, aquí lo impactante es que cuando ya casi al culminar ese documental, el joven decía llorando, es que no puedo dejar las drogas, yo quiero dejar las drogas. Y daba a entender a las personas, no se droguen, no se droguen. ¿Por qué? Porque las drogas, amados, matan. Y ahí en ese documental te decían, ¿no? Fulano murió de sobredosis, fulana murió de sobredosis. Ya muchos gobiernos, ¿qué es lo que están haciendo? Y sobre todo en algunos países, para no estar proliferando las enfermedades como el VIH, etcétera, ya mejor les están regalando las jeringas. Hay lugares específicos donde les regalan jeringas y hay quienes inclusive, según los médicos, les regalan hasta las drogas para que la gente
esté tranquila. Es increíble cómo la gente, nunca vamos a poder vencer el mal con el mal. Y la gente se sigue drogando. Entonces ya la gente tiene acceso a eso. Yo no sé si sea lo correcto, sea lo mejor, pero la gente sigue drogándose. Bueno, el punto es de que la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Amados, el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Pero no nomás solamente engaña y esclaviza, sino el pecado endurece. Hebreos 3, versículo 13 dice, es el último punto que vamos a ver. El pecado hace estragos en la persona porque endurece el corazón o la conciencia o el alma. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ya lo leíamos. Entonces el pecado, vemos nosotros que hace tener un corazón duro a la persona. El pecado hace que se endurezca cada vez más una conciencia o un ser humano y lo termina engañando. Fíjese lo que dice Éxodo. Vamos a ver un ejemplo de este varón. No lo vamos a leer todo, solamente esta porción de la escritura. Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces a veces las personas dicen, ¿será que yo tengo un corazón duro? ¿Cómo saber si yo tengo un corazón duro? Eso es lo que vamos a explicar en unos momentos más. Pero dice aquí la escritura que este faraón endureció su corazón, como las otras veces, y no dejó ir al pueblo de Dios. ¿Cómo es que Faraón, o podemos ubicar que Faraón endureció su corazón? Porque no obedeció a Dios, no dejó ir al pueblo de Dios. Entonces cuando la persona desobedece y desobedece y desobedece, cada vez más la persona se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo. Pero vamos a ver en este último punto, vamos a hacer énfasis en esta última parte de este estudio, de cómo es que el pecado endurece, cómo reconocer a un corazón endurecido. Y creo que es muy importante que nosotros sepamos, para que nosotros ubiquemos si hay un corazón duro. La Biblia nos dice cómo reconocer un corazón endurecido y lo vamos a ver rápidamente en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué viven ellos de esta manera? Andan en su vanidad de sus mentes, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué están ajenos a la vida de Dios, a las cosas de Dios? Por la dureza de su corazón. Pero sigamos leyendo, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, porque se endurecieron, ¿qué pasa? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con prontitud, con todas las ganas, toda clase de impureza. Según lo que dice Efesios 4, 17 al 19, ¿cómo podemos reconocer que una persona tiene un corazón duro? Cuando no andan como es digno, como Dios manda. Cuando no andan conforme a la voluntad de Dios, haciendo las cosas buenas delante de Dios y sus semejantes. Cuando las personas, número 2, andan en la vanidad de su mente, pensando tantas cosas, cómo hacer el mal, un 10, un 20, un 50, 60%. Y andan en la vanidad, andan divagados en la mente, en sus pensamientos. Tercero, cuando tienen el entendimiento entenebrecido, todo lo confunden. No, ¿será que es cierto esto? ¿Será que sí se podrá vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que sí se podrá guardar los mandamientos de Dios? ¿Será que
¿Sí se podrá vivir en santidad? No, yo creo que no. Además estamos en esta carne. Además Pablo dice en Romanos 7 que uno no puede dejar la mala manera de vivir, y a que más en Romanos también dice que no se puede, que no hay justo ni un uno, etcétera, etcétera. No, yo creo que todos, no hay ningún justo, etcétera. En fin, hay un entendimiento entenebrecido, confundido. ¿Cómo más saber cuando una persona tiene un corazón duro? Cuando son ajenos a las cosas de Dios. En pocas palabras, no estudian la Biblia, no oran, no leen un libro, una literatura cristiana. Puede ser que la persona no predica, no enseña, no tiene amor hacia el prójimo, no le gusta alabar a Dios, no le gusta adorar a Dios, no le gusta congregarse, le atraen más otras cosas. Está en todos los lugares, menos en una búsqueda de Dios, con seriedad, con sinceridad. Le hace pesado buscar de Dios, orar, etcétera, etcétera, ajenos a las cosas de Dios. Tienen otros intereses, pero no intereses correctos o gratos ante los ojos de Dios. ¿Cómo reconocer entonces un corazón endurecido? Según lo que leíamos, son aquellas personas que pierden toda sensibilidad, mienten muy fácilmente, se enojan muy fácilmente, no importa a quién lastimen, a quién dañen, pero la persona no deja de hacer mal. Y lo más tremendo, lo que leíamos en el último pasaje, viven una vida de impureza e inmoral. Viven una vida de impureza, malos deseos, malos pensamientos, y tienen que ver con la inmoralidad. Metidos en pornografía, metidos en lascivia. Amados, la gente vive de esta manera porque tiene un corazón duro. Hay dureza en su corazón. Fíjate lo que dice Zacarías 7, 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esa es otra característica de aquellos que han endurecido su corazón. No quieren escuchar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. No quieren escuchar las reprensiones santas, justas. Siempre hay un motivo, siempre hay excusas, etcétera, etcétera. No quieren escuchar. ¿Qué hacen las personas? Viven ajenas, dan la espalda a Dios, se tapan los oídos para no oír la palabra de Dios, las verdades. Versículo 12, ojo. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. ¿Qué ocurre? Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. La gente se endurece voluntariamente, la gente se pone en un plan duro, no quieren escuchar. No, yo no quiero buscar a Dios, no, para ser como los demás. Y bueno, ponen tantas excusas a veces mucha gente, pero la verdad es que tienen un corazón duro. Eso es lo que pasa, hay un corazón duro. Pero aquí lo particular, lo que dice el 12 es lo siguiente: y pusieron su corazón como diamante. ¿Sabes tú que el diamante es lo más duro que hay? E inclusive para abrir, para barrenar cierto tipo de metales, uno puede pedir una broca a un negocio y uno la pide de la siguiente manera: oiga, ¿me da una broca con punta de diamante? Una broca con punta de diamante. ¿Por qué le ponen diamante? Porque es un material duro, durísimo. Aquí vemos nosotros que hay gente que se endurece voluntariamente y pone esa dureza como el diamante. Se endurece a grandes escalas. ¿Cómo saber que alguien tiene un corazón duro como el diamante? Versículo 11. Cuando no quieren escuchar la verdad, cuando no quieren tomar en cuenta la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, cuando le han dado la espalda al Dios de los cielos, cuando han tapado sus oídos, ya déjame, ya no quiero escucharte, ya vete. Un corazón duro, terco y necio. No se le está diciendo nada malo, nada más se le está hablando lo que dice la palabra de Dios, y hay quienes tapan sus oídos. ¿Se acuerdan de alguien que taparon así sus oídos? En la Biblia hay un ejemplo. ¿Quién lo puede recordar? Que taparon sus oídos y que no quisieron escuchar nada de lo que el siervo de Dios estaba diciendo. Les voy a ayudar. ¿Quién? Esteban. ¿Se acuerdan? Cuando lo iban a apedrear, Esteban les empezó a hablar, les empezó a reconvenir.
acerca de lo que decía la Escritura, etcétera. ¿Y qué hicieron las personas? Taparon sus oídos para no oír y arremetieron contra él y lo terminaron apedreando. Amados, hay que tener cuidado con el corazón duro. Hay que tener cuidado porque el pecado va endureciendo. Platicaba yo cuando íbamos a la cárcel, hay tantos casos tristes, lamentables, y precisamente platicábamos con una persona y esta persona me decía, ¿cómo es que alguien había entrado a la cárcel y le habían dado una pena corta? Pues solamente había robado un celular. Pero ya estando dentro de la cárcel, como la persona era sumamente iracunda, enojona, pues no aguantó su enojo y terminó matando a un custodio. Le echaron varios años, decenas de años. Lo encarcelaron. Y después, en otra ocasión, quiso darse a la fuga y volvió a matar a otro custodio. Pues le pusieron más años a la persona. Iba a estar por poco tiempo, nada más su delito fue haber robado un celular, que no hay que minimizarlo. Pero ese pecado, ¿se acuerdan de la enseñanza que mirábamos con el hermano hace 2 semanas? El pecado es que progresivo. Él no va a salir ya de la cárcel. ¿Por qué? Porque dentro de la cárcel él mató a 2 personas. Y a las personas que le quitó la vida, pues eran custodios, eran autoridades. Ve cómo su pecado se endureció. Y lo más tremendo es que él decía en su testimonio, él decía, estaba buscando él y Dios, miren, tengan cuidado con el enojo, porque por mi enojo yo estoy aquí. Así lo decía él, por mi enojo yo estoy aquí. Pude haber salido. Y luego nos contaban un testimonio siguiente, donde la persona ya estaba contento porque iba a salir. Ya iba a salir de la mate. Estoy hablando de aquí, casos de aquí de Chiapas. Ya iba a salir de la mate. Feliz estaba y bueno, cooperación, que le estaban ahí pidiendo que cooperación porque ya iba a salir y todo. Y bien contento estaba la persona porque ya iba a salir de la cárcel. Y oh, sorpresa, había anhelos, había metas, no sé qué tantas cosas tenía esta persona. Pero a la hora de que sale, ya iba según ya para afuera, lo vuelven a meter y le volvieron a decir, tú aquí tienes un delito. Tú ya pagaste, ya cubriste tu delito, pero aquí hay otro delito que te está esperando y es de violación. Otros tantos años más de cárcel. La persona no aguantó. Empezó a drogarse, a tomar y dicen que se terminó suicidando. Amados, el pecado es terrible. Él pensó que ya iba a salir. No aguantó, no toleró, no aguantó. Ya quería salir de la cárcel y no pudo lograrlo. Tenía cuentas pendientes. Amados, si a la autoridad no se le escapó que allá había un pendiente con él, el Dios de los cielos que conoce todo, no se le va a escapar nada de ninguna de nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. No se les va a escapar nada. Por eso es importante que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, para no salir avergonzados delante de él. Amados, el pecado endurece. La gente voluntariamente endurece su corazón como el diamante, y ya lo vimos que es para no querer oír la palabra. Son tantos testimonios, tantas situaciones que uno aprende en los hospitales, que uno aprende en la cárcel para ver cómo es que las personas viven, cómo poderles ayudar, cómo compartir, etcétera. Hay tantas cosas, pero amados, todo eso se puede evitar si la gente tan solo deja de pecar, deja de ofender a Dios. Las consecuencias de endurecer el corazón son terribles. Fíjate lo que dice Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. 2 verdades vemos aquí. Hay una bendición para aquel hombre que tiene respeto a Dios, que tiene reverencia para con Dios, que tiene temor de Dios, que lo ama y que lo respeta. Pero aquel que no tiene temor de Dios es aquel que endurece su corazón. ¿Y qué viene aquel que endurece su corazón para con Dios? Caerá en el mal. Caerá en el mal. Decía en el ejemplo que te decía esta persona que está encarcelada, no se enojen, porque yo por ser un iracundo, un enojón, terminé matando a 2 custodios.
Ya lo digo tarde, dice él, pero no se enojen, no sean enojones. En fin, amados, dice la Biblia que aquel que endurece su corazón caerá en el mal. Visitábamos a una persona que ha habido a veces situaciones difíciles que pasan los oyentes, los que escuchan la palabra de Dios, y situaciones difíciles que pasan, accidentes y todo, a consecuencia de su pecado, que todo eso se hubiera evitado si tan solo hubieran atendido a la voz de Dios. Pero como no atendieron a la voz de Dios, se cumple lo que dice Proverbio, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y eso le ocurrió a Sodoma y Gomorra, segunda de Pedro 2:6 en adelante. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, ¿cómo? Impíamente. ¿Qué nos deja ver aquí el apóstol Pedro? Que Dios condenó a dos ciudades que tienen un nombre, Sodoma y Gomorra. ¿De qué manera las condenó o las castigó? Reduciéndolas a ceniza. ¿Y por qué está eso escrito en la Biblia? Como ejemplo, poniéndolas como ejemplo. ¿A quiénes? A todos aquellos que habían de vivir, ¿cómo? Impíamente. En pocas palabras, ¿qué nos deja ver aquí el apóstol Pedro? Todo lo que aconteció a Sodoma y Gomorra fue porque ellos quisieron vivir impíamente. Y todos aquellos que quieran vivir impíamente, que endurezcan su corazón, etcétera, etcétera, y que no quieren dejar de hacer maldad, pecado, eso les puede llegar a pasar, algún acontecimiento trágico, malo. A veces porque Dios lo manda, o a veces no porque Dios no lo mande, sino que Dios permite que la misma maldad lo alcance a las personas. Ejemplo, ayer veníamos de la frontera, ya tarde, veníamos con nuestra familia, fuimos a atender por allá algunas familias, y cuando veníamos estaba una riña. Ustedes han visto cómo a veces los perros se pelean cuando andan tras una perra que está en celo. Son animalitos, ellos no miden el peligro, se cruzan en la calle, tú vas manejando, ¿qué les importa si vienen carro? No, ellos, son animales pues. Y doy este ejemplo, no para que vayan a pensar, mira, el hermano está diciendo a animales, no. Pero así estaban unas personas peleándose a las horas de la noche, golpeándose unos jóvenes en pleno en la carretera, una carretera de alta velocidad, peleándose así. Tuvieron que pararse el tráfico. Se hicieron tráfico, nos tuvimos que parar. Y estaban ahí golpeándose, lastimándose, estaban ahí peleándose terriblemente, con patinas, lastimándose a más no poder. Lo único que hicimos nosotros fue pitar. Ya nomás dije, vámonos para seguir pitando. Y seguimos pitando y bueno, buscando una autoridad para ver qué fuera. Ninguna autoridad. Pero aquí, ¿por qué comento yo este ejemplo? Amados, hay quienes quieren vivir así. Yo les dije, una de mis hijos casi quería llorar, tranquila, hija, no te preocupes, porque son escenas fuertes. Le tocó verlo. Entonces ya les expliqué, no, hija, mira, lo que pasa es que hay personas que cuando no quieren tomar en cuenta a Dios, quieren vivir, como dice aquí la Escritura, impíamente. El pecado trae consecuencias, trae un placer, pero es momentáneo, pero después viene la factura y la cobran cara. En pocas palabras, ¿qué es lo que les decía? Bueno, como ejemplo, dije, miren, eso que ustedes vieron es porque ellos no quieren tomar en cuenta a Dios. Quieren vivir de esa manera, andan en malos pasos y por eso se están ahí lastimando. Llegamos con el de la gasolinera, le dijimos, oiga, fíjese que esto, lo otro. No, hombre, ni siquiera se meta usted, me dice. Ni se meta, le digo. ¿Por qué? Porque ni los policías se meten, dice. Ni los policías se meten. En San Cristóbal de las Casas, amada persona. Bueno, palabras de la persona, pero varios testimonios, varias personas que me dicen que la autoridad no se mete, que están lamentablemente coludidos en tantas cosas. Que Dios ayude a aquellas autoridades que quieren hacer el bien y aquellos que no, pues que haya una limpieza. Amados, el pecado es terrible. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, esas ciudades, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo para aquellos que habían de vivir impíamente. Yo les ponía ese ejemplo de cómo es que a veces la gente alcanza la maldad, las consecuencias de su pecado, las alcanza,
los alcanza a ellos porque la deben. Y por eso hay quienes sufren las consecuencias de sus pecados. Dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo vivía la generación en Sodoma y Gomorra? Dice Pedro que vivían en una conducta de mucha maldad. Eran malvados a más no poder. No tenían piedad, no tenían misericordia. Y dice el 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo ¿qué? Los hechos inicuos de ellos. En pocas palabras, ¿se acuerdan de la enseñanza donde compartíamos cómo es que en la generación de Noé, en su corazón estaba continuamente ¿qué? Hacer el mal, hacer el mal. No querían hacer lo bueno, no querían hacer el bien. Y Dios terminó destruyendo con un diluvio. Y aquí a Sodoma y Gomorra, Dios los terminó destruyendo con fuego y azufre, porque ellos vivían de esta manera. Cuando alguien endurece el corazón, amados, empieza a vivir una vida como ya la hemos visto, y vienen entonces los castigos, vienen las situaciones, las consecuencias de su pecado. Lucas 17, 28 y 29 dice nuestro Señor, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Se acuerdan de una característica de aquellas personas que endurecen su corazón? Que hay una apatía, hay una frialdad para la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque comen, beben, compran, venden, plantaban, edificaban. O sea, una mente materialista, disipada totalmente a las cosas de Dios, a los proyectos de Dios, a la voluntad de Dios. Y así vivían estas personas. O sea, en su corazón no estaba el hacer bien las cosas con Dios, el portarse bien, el dejar su mala manera de vivir. Por último, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amados, hemos visto 3 puntos de cómo es que el pecado hace estragos en la vida de una persona. Hemos visto que el pecado engaña, esclaviza, y el pecado puede endurecer a un ser humano. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros del pecado, de la maldad. Pero si tú te has dado cuenta que hay dureza de corazón en tu vida, que el pecado a lo mejor te tiene engañado, engañada, o eres esclavo del pecado, del enojo, de esos pecados que tú bien sabes que estás cometiendo, de los celos, la envidia y tantas cosas más. Dice Jesús que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Que el pecado esclaviza, que el pecado endurece. ¿Qué propósito tiene esta enseñanza? Que tú entiendas que hay que tener temor a Dios. Y 2, temor al pecado. Porque el pecado endurece. Porque el pecado esclaviza, el pecado lastima, el pecado engaña. El pecado hace estragos en la vida de las personas. Destruye como no te puedes imaginar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra dice que una mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Una mujer fue sorprendida, Jesús, en esa conducta pecaminosa. Y a la hora de que te la presentan a ti, Señor, tú le dijiste a ella, mujer, ¿dónde están los que te condenaban o querían tu mal? ¿Alguno te condenó? La mujer te respondió, ninguno. Y tú le dijiste las siguientes palabras a esta mujer, ni yo te condeno. Veo que has aprendido la lección. Eso deducimos nosotros, Señor, o un servidor, que ella lo entendió. Y le dijiste las siguientes palabras, vete y no peques más. Porque tú sabes, Señor, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Señor, para eso tú viniste, para deshacer las cadenas que atan a un ser humano
al pecado. El único que puede liberar de la esclavitud del pecado eres tú, Jesús. Y a eso has llegado a esta humanidad, para deshacer las obras del diablo y de los estragos del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en cada corazón y que cada persona medite en ello y medite con todo su corazón. Dios, en el nombre de Jesús, trata con cada uno. Amén, Jesús. Amén.